Muy buenas tardes a los asistentes. En nombre del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad ICESI les agradezco su presencia y su participación en este evento. Hoy la línea de trabajo girará en torno a los derechos de los usuarios y consumidores de servicios públicos domiciliarios. Y ahora le doy la palabra a la doctora Zenelia Cruz. Ella es abogada y estudiante de la maestría en Derecho de ICESI. Y las preguntas que tengan al final de la sesión. Empieza Alejandra Masuera, estudiante de Derecho de la universidad. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Nos concierne a todos las capacitaciones del día de hoy porque todos somos usuarios y consumidores de los derechos de los servicios públicos domiciliarios. Y el tema de hoy que a mí me toca pues explicarles a ustedes son las peticiones, quejas y reclamos, las PQRs. Vamos a hacerlo en 3 bloques. El primero es el régimen de protección al usuario de la Ley 1341 del 2011. El segundo es complementario también a esta ley, y es la resolución 3066 del 2011. Y por último, la defensa de los usuarios de los servicios públicos en la Ley 142 del 94. Bueno, para empezar, en la 1341 del 2011, es sobre las tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como las TIC. Todos como usuarios tenemos unos derechos que en esta ley nos los muestran y quería explicárselos el día de hoy. Tenemos derecho a elegir y cambiar libremente de proveedor y de planes de servicios. No podemos estar obligados a escoger un mismo proveedor, podemos nosotros escoger el que queramos según nuestras facilidades o lo que nos hayan indicado. También tenemos derecho a recibir de los proveedores información clara, veraz, suficiente sobre los servicios ofrecidos por parte de los proveedores. Cuando uno llama a un call center y contrata un servicio, el proveedor tiene que darnos el contrato de lo que pactamos por el call center a más tardar 30 días hábiles al día en que hablamos por el call center, para que así tengamos claras las condiciones del contrato que pactamos. Tenemos derecho a ser informados de los cambios de precios. No nos pueden cambiar los precios libremente, sin pedirnos permiso o sin informarnos. Tenemos que estar pendientes de eso y el proveedor tiene esa obligación con nosotros como usuarios. También tenemos el derecho a reclamar ante los mismos proveedores. Cuando tenemos quejas por el mal servicio, por fallas en el servicio, entonces tenemos ese derecho ante el proveedor de reclamarle por la falta de o por el mal servicio prestado. Igualmente, tenemos derecho a conocer cuáles son los índices de calidad, cuál es el mejor proveedor que presta el mejor servicio. Tenemos derecho a que nuestra información personal sea guardada y no vaya a ser vendida a ningún otro tipo de bases de datos, otras empresas. Estas empresas manejan nuestros datos más importantes, nuestra dirección, teléfono, número de cédula, entonces no podrían estarla vendiendo como libremente porque son datos muy importantes para nosotros. Tenemos ese derecho a que no la guarden y protegerla. Igualmente tenemos derecho a que nos traten a iguales a todos los usuarios, sin discriminación y un trato respetuoso. Cuando hay una cláusula del contrato que es oscura, la interpretación va a ser a favor del usuario. Esto quiere decir la interpretación pro usuario. Igualmente nosotros como usuarios de las TIC, de las tecnologías, tenemos el derecho a que los proveedores nos incluyan que genera el uso de las TIC. Como ciudadanos tenemos derecho a participar en veedurías ciudadanas, en el control de calidad, y todo esto como nuestro derecho a ciudadanos y por supuesto como usuarios de las TIC.
Como complemento a lo anterior, tenemos la resolución 3066 del 2011, que es especial para la protección de los derechos de los usuarios de comunicaciones. ¿Qué derechos tenemos como usuarios de las comunicaciones? Recibir los servicios de manera continua, es decir, que no nos interrumpan la conexión, no nos interrumpan el servicio, sino que se pactó pues un servicio continuo y que no lo preste. Igualmente tenemos la elección libre del proveedor, los equipos, los planes, las tarifas, según lo que podamos pactar. Igualmente tener acceso a la información, por eso podemos nosotros hacer por derechos de petición, preguntarles a los proveedores cuando tenemos dudas sobre algo, ellos tienen la obligación hacia nosotros de respondernos cualquier duda que tengamos, por eso tenemos un derecho a acceso a la información. Igualmente tenemos derecho a conocer las tarifas antes de adquirir los productos, los planes o los servicios. Que nos mantengan las condiciones del contrato que hemos pactado y ser atendidos ágilmente. Por eso se han estipulado unos tiempos para recibir las consultas de las personas cuando van, un tiempo desde que uno llega hasta que le reciben la petición y todo eso para que seamos atendidos ágilmente y no tengamos que esperar como mucho tiempo para que nos atiendan. En el caso de las telefonías celulares, cuando uno va a escoger si quiere pactar una cláusula de permanencia mínima o sin ella. Disponer de su contrato físico o electrónico para así poder conocer el clausulado que ha pactado uno con el proveedor y así poder estar pendiente en el caso de algún incumplimiento. Igualmente tenemos un derecho muy importante que es terminar el contrato cuando nosotros queramos, así hayamos pactado una cláusula de permanencia. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Pagar el tiempo que nos falta hasta acabar la cláusula de permanencia y así poder terminar el contrato. No es cierto que tenemos que esperar obligatoriamente. Si uno tiene, pues, y se quiere retirar y tiene con qué pagar lo que falta de la cláusula de permanencia, se puede retirar. Igualmente, los proveedores deben darnos a nosotros un trato respetuoso. En el caso de que nos vayan contra entidades de riesgo, deben avisarnos 20 días calendario antes de reportarnos a estas entidades. ¿Para qué? Para que podamos defendernos. Eso en el caso de que digamos, porque puede ocurrir, y ocurre muy constantemente, dobles facturaciones, algo que uno ya canceló y no se ha dado cuenta, cuando va a ver está reportado ante las entidades de riesgo. Nosotros tenemos 20 días hábiles para defendernos, 20 días calendario, perdón, para defendernos de este tipo de cosas, presentar las facturas que ya pagamos, o cualquier prueba que podamos anexar, para que evitarnos el problema de estar en las entidades de riesgo reportados. Igualmente tenemos derecho a ser compensados cuando se preste o se verifique la falta de disponibilidad de los servicios contratados. Es decir, por el día del 1 al 5 de marzo no tuve servicio de internet en mi casa. Entonces, en ese caso, presentar una compensación por parte de la empresa hacia nosotros, que puede variar, depende de lo que uno pues hable con la empresa. Entonces, como que para que no es justo de que no estemos, que paguemos un servicio que no nos han dado completo. Igualmente, en telefonía celular, estar informados de las tarifas y las reglas de la utilización del roaming internacional. Conocer las tarifas, porque se ha presentado muchos casos que las personas viajan al exterior, el celular lo sacan y cuando llega la tarifa del roaming es altísimo y no sabían, y es porque no les han presentado las tarifas antes y no sabían el valor que tenía utilizar ese servicio. Para eso también tenemos derecho a tener acceso a la factura, para estar pendientes de qué es lo que nos están cobrando, qué estamos consumiendo y realmente si corresponde a lo que hemos consumido el valor de la factura. También tenemos derecho a ser excluidos del envío de mensajes masivos comerciales y publicitarios no solicitados. Yo creo que a todos como usuarios de celulares nos han llegado mensajes que si queremos unirnos al club de maquillaje, no sé qué, y uno no está pidiendo ese tipo de cosas. Uno como usuario puede solicitar que por favor no le envíen más recetas, más cosas de maquillaje, más tips de coquetería, nada de eso, porque uno no necesita ese tipo de cosas y suele ocurrir que muchas veces uno hunde a aceptar y no se da cuenta y se lo están cobrando. Entonces uno puede pedir como usuario que por favor no le mande más ese tipo de mensajes masivos. Bueno, con respecto a celulares, a la telefonía celular se presenta algo muy moderno que es las quejas por mensaje texto. ¿Cómo funciona esto?
Usted envía la palabra queja a un cierto número, depende de su operador, realmente no los conozco, pues simplemente la palabra queja, el proveedor debe llamarlo a usted máximo un día después de haber presentado la palabra queja. ¿Para qué? Para que usted presente su queja al call center. La palabra queja como tal no es una queja porque usted no está expresando qué tiene, qué problema tiene, pero la palabra queja ya le alerta al proveedor de que usted se quiere quejar del servicio o de algo. Por eso él tiene la obligación de llamarlo, preguntarle qué pasa y ahí sí tomar la queja pues, del call center. Igualmente también los proveedores deben tener líneas de atención 24 horas, 7 días a la semana. Oficinas virtuales para facilitar la movilidad de las personas, no tener que estar yendo hasta la oficina física, sino que por internet se puedan presentar las quejas, los reclamos y las peticiones. Y por supuesto las oficinas físicas para la recepción de las quejas, donde nos dan el radicado cuando uno presenta una queja física o una queja escrita. La ley 142 del 94. Esta es con respecto a los usuarios de servicios públicos domiciliarios. Bueno, es el derecho de petición. ¿Cómo lo presentamos? ¿En qué tiempos tenemos para que nos respondan? ¿Y qué ocurre si no nos responden? Se puede presentar escrito. Deben darnos en la empresa una constancia de recibido, que tener la fecha y que el nombre de la entidad que lo recibió, para así poder hacer conteo de los días, para saber pues, si se presenta un silencio administrativo positivo o no. Igualmente, cuando es verbal ante la empresa, ellos deben darte también un radicado, una constancia de recibido, exactamente, de igual día y la hora y la fecha como concreta que se recibió la queja, y se tienen 15 días hábiles para responder. En este caso, los servicios públicos domiciliarios, ¿qué pasa si no nos responden el derecho de petición que hicimos? Se presenta el fenómeno del silencio administrativo positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso que no nos respondan en los 15 días hábiles, la petición que estamos haciendo se entiende tomada a favor del usuario. Entonces, si estoy pidiendo, bueno, no sé, un ejemplo, estoy pidiendo lo que les explicaba ahorita, que en los días de 1 al 5 de marzo no tuve servicio, entonces que por favor me descuenten eso de mi factura, y no me respondieron en ese tiempo, entonces se entiende a favor del usuario la petición que hice. ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto a los 15 días hábiles? En la ley 1341, la que vimos al principio, la de las TIC, el silencio administrativo positivo cuenta desde el día siguiente, desde la radicación de la petición. Es decir, lo radiqué el 1 de enero y me empieza a contar los términos del 2 de enero. Son días hábiles, o sea, de lunes a viernes, y los días no festivos. En la ley 142, la de servicios públicos domiciliarios, el término para el silencio administrativo positivo empieza desde el mismo día de la radicación. Si lo presenté hoy, me empieza a contar desde el mismo día de hoy, 15 días hábiles. El derecho de petición es algo muy sencillo, no hay que ser abogado para hacerlo, es muy fácil. Simplemente, si es escrito, es a quién va dirigido, arriba, referencia a derecho de petición, identificación de las partes. Yo, Alejandra Mazuera Herrera, mayor de edad, identificada con cédula tal, de Cali, domiciliada en la ciudad de Cali, presento ante usted derecho de petición basado en los siguientes hechos. Y cuento los hechos. Hecho número 1, del día 1 al 5 de marzo del 2014 no tuve servicio durante ese tiempo. Petición clara y concisa. Solicito a usted que se me descuente esos días que no tuve servicio de mi facturación. Notificaciones en mi domicilio, en la dirección tal, en la ciudad de Cali, mi teléfono, mi celular y mi firma al final. Eso es todo. Nada más. Una página. Pues si son casos más concreticos. Si hay algo más largo, pues igual. Pero no tiene nada de raro y es algo así muy sencillo. Entonces, para que si tenemos dudas, si tenemos quejas por el mal servicio que nos prestan los proveedores de servicios públicos o de servicios de comunicaciones, pues podemos hacerlo de manera muy sencilla. Derecho de petición, allá nos dan en la constancia del recibido y empezamos a contar los días hábiles. ¿Listo? Muchas gracias.
Bueno, como Alejandra ya les explicó, la esencia de los servicios públicos también radica en que el usuario se pueda dirigir a la empresa. Entonces no es necesario, como ella nos lo indicaba ya, que se tenga que hacer a través de un apoderado, a través de un abogado, sino que lo puede hacer el usuario directamente. No es necesario que indiquen las normas en las cuales se basan, con que simplemente digan que es una petición, que es una solicitud, la empresa está obligada a atenderle su reclamación, a atenderle su queja y atenderla de fondo. Entonces vamos a ir mirando. En la ley de TIC, en cuanto al tiempo, son 15 días contando el día siguiente. En la 142, ya lo decía Alejandra, tenemos solamente 15 días que se empiezan a contar desde el día que se radicó la petición. Una vez que se radica la petición, la empresa tiene esos 15 días no solamente para contestar, los 15 días también incluyen el acto de notificarle al usuario la decisión que ha tomado. ¿Cómo lo notifica? Debe enviarle una citación diciéndole: señor usuario, se ha proferido la decisión número tal, por favor acérquese a notificarse personalmente de esa decisión. Si la empresa no hace eso en esos 15 días, se configura lo que es el silencio administrativo positivo. Pero si lo hace y el usuario fue y se notificó en su debido momento, entonces, y no estuvo de acuerdo con todo lo que le contestó la empresa o con parte de lo que le contestó la empresa, el paso a seguir es agotar los recursos. Entonces, vemos que es un recurso, es un mecanismo, es una acción que tenemos los usuarios para hacer que la empresa revise una decisión que ya tomó, una decisión respecto a algo que nos está afectando en la prestación del servicio o en la ejecución del contrato. Entonces, es para que ella siempre se debe hacer. O sea, ¿cuándo nos proceden los recursos? ¿Contra qué podemos interponer recursos? Podemos interponer recursos contra la negativa del contrato, cuando una empresa se niega a prestarnos un servicio y no se fundamenta en una razón técnica, que sería como la única razón válida para negar un servicio. Cuando se trata de una suspensión, terminación y corte o por actos de facturación. Por esos eventos podemos presentar recursos en Ley 142, que es la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. ¿Contra qué no proceden los recursos? Cuando hemos dejado agotar el tiempo que teníamos para ejercitar nuestros derechos ante la empresa y no hicimos la reclamación pertinente en el momento y ya, por ejemplo, nos facturaron un alto consumo y no nos percatamos de ello, dijimos vamos después y luego después viene la suspensión del servicio porque se nos olvidó también pagar. Entonces no ejercitamos en su momento ese recurso de hacer la petición. Entonces allí ya no nos procede recurso, tenemos que pagar aquello que no ha sido objeto de reclamo. Entonces no proceden contraactos de facturación cuando no fueron ejercidos oportunamente. Ahora recordemos, la ley 142 establece, incluso la 1341 también establece un término en que tiene el usuario para poder dirigirse a la empresa y decir: mire, revise la factura que me emitió porque presentan un error, yo no he hecho ese consumo, es demasiado, bueno, las razones que uno quiera exponer o que tenga para exponer. Son 5 meses contados desde que ocurrió el hecho, es decir, de aquí hacia atrás podría reclamar un alto consumo de hace 5 meses. Ya si dejo pasar un poco más, esa factura de ese mes quinto anterior ya quedó en firme y ya sobre esa no me van a, la empresa se va a excusar en que ya esa factura no le procede ningún tipo de petición. Bueno, el recurso de apelación. El recurso, bueno, decíamos que el recurso de reposición se debe interponer en la ley 142 solamente ante la empresa que es el operador del servicio. El recurso de apelación no es como el otro recurso, el mismo recurso de apelación que trae el Código Contencioso, que si uno no quiere, no interpone el de reposición y se va derechito con el de apelación.
En este no, en servicios públicos necesariamente primero hay que agotar el recurso de reposición ante la empresa operadora del servicio y subsidiariamente, es decir, debemos escribir en el mismo escrito donde estamos presentando el recurso de reposición que interponemos subsidiariamente el recurso de apelación. La empresa, ¿qué va a hacer? Nos va a contestar el recurso de reposición, sea que ellos acepten la reclamación, acepten los argumentos que está exponiendo el usuario y aún así deberá enviarlo a la superintendencia. En el caso de servicios públicos domiciliarios, pues tenemos la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Para el caso de TIC, va a conocer el recurso de apelación la Superintendencia de Industria y Comercio. Bueno, los recursos y el pago. La norma dice que no es necesario que se haya pagado para presentar un recurso, pero en el último inciso nos dice que de todas maneras debemos pagar aquello que no es objeto de reclamación. Es decir, presentamos la petición y dijimos, la factura me trajo un consumo excesivo y siempre he pagado 80.000 pesos y ahora llegó por 200.000. Pues ese consumo excesivo, que seguramente eran 30 o 50 metros cúbicos más, es el que está en reclamación. No su consumo normal, porque seguramente sí se utilizó ese servicio, entonces ese promedio normal, ese no va a quedar en reclamación. Entonces no es que a nosotros nos van a descontar o nos van a dejar en estado de reclamación el valor total de la factura, no, eso no debe pasar y no pasa. Nos van a descontar es aquel valor adicional a lo normal que nosotros hemos venido pagando y que es el objeto de reclamación. Entonces, aunque la norma dice no es necesario que se acredite el pago, más abajo dice, pero debe pagar lo que no es objeto de reclamo. Entonces, si nos llega la factura conjunta del servicio de aseo, energía, acueducto, y solamente estamos reclamando acueducto, entonces pagamos el promedio de acueducto, o si lo que estamos reclamando es el valor del medidor que me instalaron, pues entonces yo tengo que pagar el consumo y dejamos solamente ese valor del producto que estamos reclamando, que sería el que queda como en un estado suspensivo mientras se resuelven los recursos. El término para interponer los recursos. La ley 142, que es ley especial para servicios públicos, habla que son 5 días. 5 días a partir de que usted se notifica de la decisión que le atendía la reclamación. El término para dar respuesta es igual que el derecho de petición, son 15 días para que proceda la empresa a dar respuesta. Si en el recurso no da la respuesta en este tiempo, se configura el silencio administrativo positivo, igual que en el derecho de petición. ¿Ya? ¿Y en qué significa? Que lo que reclamamos, si estábamos hablando de ese alto consumo, la empresa fue negligente, es como un castigo a la empresa, y eso que estábamos reclamando, que ese consumo no era el de nosotros, la empresa tuvo la oportunidad de practicar pruebas, de enviar revisiones, y no lo hizo, entonces se resuelve a favor del usuario. ¿Cómo hacer efectivo el silencio? La norma dice que para el silencio debemos ir a protocolizar el acto ficto que se creó por el silencio de la empresa. ¿Qué es lo usual? Eso dice la norma y eso pues es un trámite y válido y se hace quien lo deba hacer. Pero ¿qué es lo usual? Que el usuario va directamente a la superintendencia pertinente, digamos servicios públicos o la SIC, o va directamente a la empresa con una nueva petición ya invocando que se le reconozcan los efectos del silencio administrativo. Entonces, en esos dos eventos. Ir ante la superintendencia, ¿qué implica? Que a la empresa, además de ordenarle que reconozca los efectos, la van a sancionar. Va a incurrir en una sanción pecuniaria y seguramente en una investigación de tipo administrativo para el funcionario que propició que se generara un silencio administrativo. Y si estamos hablando de una entidad pública, pues
Código Disciplinario castiga como falta gravísima el dejar que se configure un silencio administrativo. Bueno, una vez concluido el trámite en sede administrativa, esto es, que la empresa contestó el recurso y si usted interpuso subsidiariamente el de apelación, fue a la superintendencia, la superintendencia contesta efectivamente, ellos le piden a la empresa que envíen el expediente que contiene toda la actuación a la superintendencia, ellos revisan toda la actuación, revisan las pruebas que hay y deciden conforme a la ley, si conceden lo que el usuario estaba pidiendo, si él tiene el derecho y fallan en el recurso de apelación. Una vez notificado el recurso de apelación, tanto al usuario como a la empresa, ya el acto administrativo queda en firme y ya es ejecutivo. Ya surte los efectos jurídicos. Bueno, hasta allí es la parte de la PQR en servicios públicos. Luego miramos unos tipsitos ya como de ahorro, pero si quieren hacer alguna pregunta sobre lo que es el tema de PQR, con muchísimo gusto. Gracias. Una preguntita. Cuando uno remite un derecho de petición, por ejemplo, a la entidad, a la alcaldía o a AMCALI, y ellos dicen que por falta de recursos no pueden cambiar el alcantarillado, que es de lo que se pidió en un derecho de petición, ¿eso se determina como que sí contestó o que contestó pero no solucionó, tiene alguna otra implicación? Bueno, en este caso hay que mirar dos cosas. Una es cuando usted como usuario se afecta algo de la prestación del servicio y del contrato que usted tiene con la empresa como usuario. O sea, eso se refleja en ¿qué? En su factura. Pero cuando son situaciones que o sea, usted no va a decir, no, es que es mi alcantarillado, es el alcantarillado de toda la comunidad. Entonces, ese tipo de peticiones se tramitan como una queja del servicio, por la calidad del servicio, por la calidad de los bienes, no tanto como como una PQR normalita que le va a dar recursos y usted puede agotar una vía administrativa. En ese evento, que es una queja, lo que usted va a mirar es, listo, la empresa como no tiene un contrato directo al que está afectando, seguramente sí a muchos, pero la empresa va a entrar a determinar si tiene los recursos, si lo va a hacer por inversión o para cuándo está programado el mantenimiento de ese alcantarillado. Pero allí, en ese tipo de respuestas que le va a dar la empresa, no le van a dar a usted recursos de reposición en que usted pueda hacer, ir a la superintendencia y hacer que revisen esa decisión. Allí no, allí la empresa tiene la potestad de decirle, mire, sí, mi infraestructura tiene 50 años, pero todavía funciona y está contemplado la reposición o el mantenimiento en tal fecha. Pero no es un derecho de petición que te vaya a generar una vía administrativa, gubernativa, en el que puedas ejercer los recursos. Listo, muchas gracias. Porque la administración del conjunto no pagó los acueductos durante varios años. Embargaron los 375 apartamentos. Dividieron lo que ellos debían, que eran como 700 millones, entre los apartamentos. Porque la administradora hizo una reunión del conjunto, pues, y dijo que el prorrateo era lo mejor y que eso eran solo una cuota muy mínima y que no cobraban intereses. Ahora resulta que la cuota es los intereses del prorrateo, que son los más altos que hay. ¿Usted qué me puede decir respecto a eso? Mire, ahí son varias cosas. Respecto a los intereses, en servicios públicos no son los más altos. La ley establece que son los del Código Civil. Cuando vamos al Código Civil vemos que es el 6% anual. Entonces, allí no habría que
que la empresa revise porque realmente los intereses en servicios públicos domiciliarios los remite a los intereses que establece el Código Civil, no los intereses que manejan el Código de Comercio, la Superfinanciera, no, los del Código Civil para servicios públicos. Ahora, lo de por qué embargan en su totalidad las propiedades, las unidades individuales de una copropiedad, pues la ley de propiedad horizontal establece una solidaridad entre todos los copropietarios respecto a los bienes comunes y es el pago de esas expensas que son comunes a toda la unidad porque la usaron para el riego del jardín, para el mantenimiento de la administración, para todas esas quehaceres que son para mantener la unidad. Allí existe la misma ley de propiedad horizontal estableció una solidaridad. Por eso es que las empresas ahora, mucho tiempo no lo hicieron, estaban como adormiladas en eso y dejaban que realmente pasaban 5 o 10 años, hacían los consumos y por no afectar a los usuarios de las unidades privadas, no tomaban ninguna acción. Pero realmente la ley sí les permite hacer este tipo de adelantar estas acciones judiciales respecto de todos los copropietarios. Y ya el prorrateo, ¿cuándo se da el prorrateo? De pronto para los que no les es familiar el tema. En una unidad residencial, y si estamos hablando de aquellas unidades que son un poco más antiguas, porque las nuevas ya tienen otros mecanismos de medición, pero en aquellas unidades antiguas hay un medidor general. Y las unidades de administración, la portería, todas estas no tenían un medidor individual que cuantificara el consumo de ellas. Entonces lo que hacía era que el medidor general registra todo el caudal que entró a la unidad. Luego se toman todo el caudal que registran los medidores individuales y se los restan, se suman y restan y aquella diferencia entre la suma de la totalidad de los medidores parciales y la del general nos va a dar el consumo de las unidades de la administración y todo esto. Entonces ese consumo alguien lo debe asumir, debe ser la administración en ese caso. Si no lo asumen y entonces, por ejemplo, en aquellas unidades que son como abiertas, que no hay como una administración que encabece, bueno, yo voy a hacer un recaudo de la cuota, sino que son unidades que a veces no hay administrador, entonces ese consumo, que de todas maneras sí se utilizó, se lo reparten entre todas las unidades, en cada unidad privada de esa copropiedad. Allí es que se da el prorrateo. Ya los edificios más recientes sí tienen un medidor para la administración aparte y con el que se puede cuantificar ese consumo. Con respecto a los intereses que dicen que si se hace un acuerdo de pago, son unos intereses y el prorrateo, que son los más altos que hay, nos aplicaron unos intereses altísimos. No, como le digo, porque no sé si usted está hablando de unos intereses de un acuerdo de pago de todo el valor que estaban adeudando la unidad, que seguramente llegaron a un acuerdo, porque en sí, o sea, si uno se deja colgar en la factura, en hacer el pago, 1, 2 meses, 3 meses, ese interés que le genera para ese usuario por ese servicio no puede ser los intereses comerciales, sino que son los intereses del Código Civil. Ahora, si ustedes ya hicieron un arreglo, un acuerdo y pactaron otro tipo de intereses, pues ya se entraría a revisar, pero en principio las empresas muchas veces les dicen no, paguen el capital y hacen algún acuerdo, alguna rebaja sobre los intereses. Pero sí, pues igual pueden pedir que les revisen qué ha pasado con esas cuentas. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una pregunta para hacerle. Tengo un caso de una arrendataria de un centro comercial
que el centro comercial inicialmente, como está en su etapa inicial, tenía un solo medidor, como usted lo explicaba ahorita. Posteriormente, cuando ya el centro comercial arrancó, a cada uno de los locatarios se les solicitó que hicieran las vueltas del RTE y colocaran su contador. La señora entregó sus documentos y eso fue desde agosto del año pasado. La señora viene volteando y pues obviamente el centro comercial le dijo no, usted tiene que hacerle la reclamación directamente a la empresa prestadora del servicio de energía. Eso es en la ciudad de Bogotá. La señora ha volteado por un lado, por el otro. Ella vino a hablar conmigo la semana pasada y la verdad yo quisiera ayudarle a la señora porque ella tiene un paquete inmenso de toda la documentación y todo lo que ha volteado. La señora le están cobrando casi 12 millones de pesos en energía porque parece que cuando inició el contador venía cargado. Es lo que la empresa le ha dado a entender a la señora, pero no quiere hacerle la revisión para darse cuenta si efectivamente fue así. A ella se le entregó el promedio que a ella se le venía cobrando mensualmente de consumo en kilovatios y con eso la señora ha ido, ha vuelto y no le resuelven. O sea, la señora tenía más o menos un promedio de 300, 320 porque es un negocio que tiene allí y en ese momentico le están cobrando como 7.000, 8.000 kilovatios de más. Y no ha habido forma y pues no sé cómo ayudarle, pero sí quisiera ayudarle a la señora. Mire, allí pues habría que revisar el caso, ¿no? Porque lo primero es reclamar, hacer el derecho de petición. Si a ella le instalaron un medidor que ya estaba usado, pues es muy raro, ¿no? Porque además las empresas instalan equipos nuevos. Lo otro es, instalaron el medidor y la empresa se demoró en cobrar ese consumo. Allí está la otra parte que es para la empresa. La empresa no puede irnos a cobrar un consumo del que ya hace 5 meses lo prestó y no lo facturó. Eso se llaman cobros inoportunos y si la empresa no efectuó su facturación a tiempo para darnos a conocer nuestro estado de cuenta y para que nosotros paguemos como usuarios, pues deja pasar ese tiempo, ya la ley también lo castiga y dice, usted no facturó en tiempo y eso es un cobro inoportuno. La superintendencia lo que hace en esos eventos es obliga a la empresa a que retire ese cobro y siga de ahí en adelante. Pero habría que mirar si la señora ya agotó la etapa de hacer un derecho de petición, de exponer, ella que conoce pues a fondo su situación, qué fue lo que pasó, si fue que ahora la empresa cuando instala un medidor debe levantar un acta, todas las empresas están obligadas a tener un acta, a levantar un acta de instalación, allí en el acta le va a decir el medidor tal, número X no sé qué, instalado, la lectura que tenía, porque como les hacen pruebas en el laboratorio antes de instalarlo, de pronto no está pues 000, pero entonces debe decir con qué lectura inicia, la fecha en que inicia a prestar el servicio y esa es una prueba muy contundente para decirle a la empresa, mire, aquí, además que en el efecto de la instalación, cuando se trata por ejemplo de unidades residenciales o centros comerciales, pues no va solito el señor de la empresa de energía hasta donde está la subestación o donde están los medidores a hacer estos trabajos, siempre lo acompaña el de mantenimiento, el firma que recibe y que queda pues bien. Esa es una prueba que ella puede utilizar para empezar a ejercitar. Si no lo ha hecho, pues no debe dejar pasar más tiempo y debe hacer la reclamación y ejercer todos los derechos hasta ir a la superintendencia. Pueden ser embargados. Eso también nos corresponde pagar a los otros apartamentos o a la administración. En principio, cada unidad debe asumir los costos propios y los costos en proporción a las expensas que le toca. Entonces ya ahí la empresa
no sé si irá acumulando o buscará la manera de cobrarle directamente a Sí, esa unidad. Los acomodaron fue a los otros apartamentos, los 10 que no pudieron ser embargados por X o Y motivo, por patrimonio de familia o alguna cosa. Esos no los pudieron embargar y también nos cobraron a los demás apartamentos. No, yo sé pienso si que ahí si eso es legal o es no. pertinente hacer la reclamación, porque así como todos participan, en los beneficios también todos participan en las obligaciones. Buenas tardes. Digamos que el caso mío hace relación al servicio del agua. ¿Qué sucede? Aparentemente ellos tienen unas mediciones muy, digamos, precisas y hacen seguimiento a las casas cuando tienen consumo de más o consumo de menos. En el caso mío, mi casa materna es en Palmira y mi madre estuvo durante más de un mes por fuera de la casa. Obvio que yo por momentos arrimaba, sobre todo los fines de semana, a echarle ojo, pero de todas formas el consumo se va a ver afectado porque no hay nadie en la casa. Las personas de Palmira que trabajan con el agua, no sé cuál es la empresa, arrimaron en varias ocasiones a hacer revisiones del contador para saber qué pasaba, el por qué el consumo se había disminuido considerablemente frente a las medidas de promedio que tenía el inmobiliario. Mi pregunta es la siguiente: a pesar de que le argumentamos los motivos del por qué se había disminuido el consumo, ellos se llevaron el contador, le hicieron las pruebas y ya resultó de que estaba malo y hay que cambiarlo, hay que pagarlo. ¿Aplicaría algún tipo de queja, una PQR en este caso, sabiendo de que pues uno como usuario, me siento yo como en la suspicacia de que siempre trabajó bien, se fue ella de vacaciones y ahora porque estuvo en vacaciones entonces falló el contador? Sí, en esos eventos hay lugar a reclamar ante la empresa y sobre todo tienen que, la empresa, la operadora del servicio debe demostrarle a usted que su medidor estaba dañado, que estaba malo. En los últimos pronunciamientos de la Corte dijo que efectivamente, sí, o sea, el solo hecho de que, porque a ver, las empresas se excusaban en hacer todos sus planes de normalización y de reducción de pérdidas cambiando medidores. Entonces tenía un medidor de 5 años y decía, no, ya es obsoleto, ya existe nueva tecnología con mayor precisión. Pero entonces, ¿qué dijo la Corte al revisar uno de estos casos? Dijo, no, es que el hecho de que tenga cierto tiempo puede estar funcionando bien. O sea, demuéstrele al usuario que el medidor viejito que tiene en la casa está malo. Si usted le demuestra que efectivamente lo lleva al laboratorio y le hace las pruebas y efectivamente ese medidor no está registrando la cantidad del caudal que está pasando, pues el usuario deberá también dentro de sus obligaciones acatar y adquirir un nuevo medidor, ya sea con ese operador o comprarlo por parte en el lugar que uno prefiera. Pero entonces la empresa tiene la carga de la prueba. La empresa debe demostrarle cuál fue el daño y debe devolverle su medidor viejito, usted verá qué va a hacer con él, lo devuelven y le demuestra que efectivamente estaba malo. Porque el solo hecho de estar viejito no es óbice para que lo cambien. Ahora, si usted le dice, mire, estaba desocupado el inmueble y por eso existió la desviación significativa. La desviación significativa, que es en lo que ellos se basan para mandarle a uno la revisión al inmueble, es que el consumo subió de manera exagerada. En los contratos de condiciones uniformes se pactan ciertos porcentajes en los cuales el consumo, si excede ese porcentaje, hay una desviación significativa y envían a revisar. O se hace arriba o se disminuyó el consumo, también mandan a revisar, puede ser. Pero mientras tanto es presentar la PQR, decirles, demuéstrenme que efectivamente mi medidor estaba malo. Usted puede saber, bueno, yo compré esta casa hace 20 años y hace 20 años no le hemos cambiado el medidor. Pues seguramente son aparatos que tienen uso constante y las piezas se van desgastando.
muy pequeño, muy imperceptible, pero se van desgastando. Entonces pero si un medidor de 5 años, pues uno diría, pues tampoco que se lo estén cambiando cada 5 años, además que valen un jurgo de plata. Entonces hay que hacer la PQR, hay que decirles, demuéstrenme que mi medidor está malo y si no, me lo instalan nuevamente. Ellos están en la obligación de dejarles un medidor provisional mientras le hacen todas las pruebas a su medidor. Bueno, continuando con la presentación, vamos a mirar unos tips de cómo ahorrar un poquito los servicios y que nos salga un poco más económica la factura. Para ahorrar energía, aunque ya se repite y se repite, cambiar los bombillos incandescentes por bombillos ahorradores, comprar electrodomésticos de bajo consumo, desconectar los cargadores, el computador si no lo estamos usando, los electrodomésticos. En realidad uno cree que si no abre la nevera ya o el equipo que está ahí conectado, pero resulta que ese piloto que alumbra allí mostrándonos que el equipo está disponible, eso también consume. Tienen un reloj, tienen cosas que consumen. A veces uno dice, no, pero es que yo no estoy en la casa todo el día, pero resulta que la nevera sí está todo el día trabajando o que hay fugas. Utilizar sensores de movimiento, esto es como aprovechar la tecnología de hoy en día y en aquellos espacios donde uno va muy pocas veces, pues no dejar un bombillo 2, 3 horas, sino el momento en que fue a hacer lo que tiene que hacer a ese espacio, nos sirve para ahorrar energía. Reparar las fugas, la nevera, aire acondicionado. La nevera es muy frecuente y casi no nos damos cuenta, o nos damos cuenta ya cuando el daño es bastante evidente. El empaque que sella la nevera, la puerta, se va poroseando, se va haciendo cada vez menos resistente y por ahí se escapa el frío y entonces la nevera va a tener que estar trabajando más constantemente. Al cocinar, cuando todavía cocinan, las familias que aún cocinan con estufa eléctrica, tener precaución de que la olla que pongamos en la hornilla sea un poco más grande que la hornilla en la que estamos cocinando, para aprovechar todo el calor. Utilizar la luz del sol. Quienes tengan la oportunidad de construir, de diseñar su casa, pues hacer que los espacios sean iluminados naturalmente nos ayuda a ahorrar. Pintar de paredes de colores más claros también es un buen truco. No dejar luces encendidas en habitaciones que no estemos utilizando. Se acostumbra a iluminar los jardines, muy lindo y todo, pero pues es costoso y afecta al medio ambiente. Para ahorrar agua, no dejar grifos abiertos inútilmente. Cuando nos lavamos los dientes, no dejar que se va corriendo el agua. Utilizar el vasito puede ser útil. Utilizar reductores de caudal. Estos aparaticos los pone uno en el grifo y realmente ayudan a que el consumo baje. Evitar los goteos, fugas de los grifos. El truco que nos han enseñado siempre, que a veces no, poner un recipiente dentro de la cisterna del baño hace que nos ahorremos unos cuantos litros de agua al mes. Utilizar los inodoros de doble descarga o que nos van indicando, proporcionando el agua que se requiere en cada momento. Y no utilizar el inodoro como basurero. Generalmente echamos ahí y descargamos, echamos y descargamos cualquier cosa que no debe ir en el inodoro, sino de pronto en la cesta de basura, que se puede disponer de esa otra manera. Bueno, no es ahora. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna otra pregunta, con muchísimo gusto. Sí, no hay ningún problema. Nosotros con Paula se las hacemos llegar.
pero de pronto sí le podemos enviar con un documento con resumen, con muchísimo gusto, o a través del consultorio jurídico le podemos hacer llegar, le toman los datos a la señora. Inmueble sin habitar, que Cali dice que debe pasar una carta de que el inmueble va a estar desocupado o está desocupado para que no tengan esas dudas con el contador. A mí también me lo hicieron cambiar por haber durado 2 meses desocupado el inmueble. Y también me hicieron cambiar el contador. Hay que reclamar, en ese momento no es otra opción, sino que, exacto, informar, aunque el hecho de que uno le informe a la empresa no la exime a ella de la responsabilidad de practicar las revisiones que establece la norma. Ellas deben hacer las revisiones y si consideran que el medidor debe ir al laboratorio para hacerle las pruebas pertinentes, deben informárselo, deben hacer un debido proceso para llevar ese medidor al laboratorio, como una custodia de todo ese procedimiento. A mí me queda una duda con referencia al caso que le comentaba. ¿Hay algo que obligue a que el centro comercial le dé apoyo a la señora para que Codensa propiamente, que es la empresa que no le ha querido solucionar el problema a la señora, para que realmente le escuchen y le solucionen? O como dice el centro comercial, ya no es un problema del centro comercial ni del inversionista dueño del inmueble o del local comercial, sino directamente de la señora, porque es ella quien está ocupando el local y es a nombre de ella que aparece este servicio. O realmente el centro comercial no se puede meter, tiene que ser ella. Mire, pues en las cuestiones de copropiedades y la administración, en este caso lo que yo pienso que puede hacer es aportar todas las pruebas que tenga. Si el señor de mantenimiento del centro comercial fue quien firmó de pronto el acta cuando instalaron el medidor, si estuvo allí y la administración tiene todavía estos documentos, pues debe proporcionarlos. Pero en sí es la suscriptora, o sea, la señora, la usuaria, quien debe ejercer sus derechos. El centro comercial, la administración en este caso, pues estar dispuesta, no sé, a colaborar, a mostrar lo que tenga, pruebas que le puedan ayudar, o a que permitir que se hagan las revisiones que sean pertinentes. Pero que si el centro comercial presente la petición por ella, no, a menos que la señora le entregue un poder al administrador. Buenas noches. Lo que pasa es que es un deber y una obligación del centro comercial haberle entregado todos los recibos, todos los contadores instalados a la señora si la alquiló o le vendió el local. Porque es un local nuevo, entonces es obligación de ellos. Hoy en día uno tiene cuando uno vende, es zonas comunes, servicios de agua y luz ya instalados, así el local esté en obra negra, esté sin terminar, pero es una obligación del constructor entregar funcionando. Entonces es problema del centro comercial, no de la señora que en buena fe compró un local pensando que ya tenía su contador de energía y su contador de agua. Que ahora vengan a decirle, no, usted tiene que hacer las vueltas, no se debe porque es un centro comercial nuevo, eso no es viejo, entonces es nuevo, es un derecho del centro comercial y haberle entregado a ella todos sus implementos internamente en obra gris como hace Unicentro, y cada cual remodela, cada cual hace su terminación, su lado bonito, pero los servicios sí debería de estar incluidos los contadores tanto de energía, el gas y el agua. Pero la señora decía que ya todo el servicio está a nombre de la nueva propietaria. O sea, ¿quién pidió el servicio inicialmente? A la señora le hicieron traslado del problema. Y
cuando ya empezó en funcionamiento y se fueron vendiendo o se fueron arrendando, entonces a cada quien se le solicitó que hiciera sus vueltas y hoy día pues cada quien tiene su servicio, le llega su factura y la señora empezó a sufrir desde ese instante que fue agosto del año pasado. Por eso a ella se le entregaron todos los promedios para que ella hiciera su reclamación. Pero yo lo que no he podido entender es por qué Codensa le cobra esa cantidad de kilovatios tan desmesurado, porque es un local pequeño, es un local de 37 metros, y ni siquiera los locales grandes que hay allá. ¿Y no será que el medidor que le traspasaron a la señora era el medidor general? No. Porque para que tenga un consumo, un registro tan alto, pues uno diría Pues, muy extraño. O que en ese, porque puede pasar que cuando estaban adecuando también, puede haber sido, conectaron todos estos aparatos, la pulidora, lo que hacen todas estas máquinas eléctricas para adecuar el local, y esas máquinas consumen bastante. Lo que sí, entonces yo ahí ya como que capto es que ahí es el que vendió tendrá que salir a sanear la cosa que vendió, ¿no? yo creo que debe ser así. Debería, Yo entonces creo que a nosotros nos toca eso, sanear. sino que yo estoy como en medio de la señora, el centro comercial y nosotros como inversionistas dueños de los locales, porque el centro comercial no se meta, eso no es problema suyo. El centro comercial dice, yo no me puedo meter porque ya es de la señora, pero a mí me angustia esa señora viaje Cali, Bogotá, Cali, y nadie le soluciona. Y cuando hicieron la venta, ¿no se percataron de en qué numerito iba el medidor? Pues lo que se le pidió al arquitecto que toma esa lectura, recibe, entrega el local o lo que sea, ahí dice 0, pero no se sabe cómo, si el centro comercial, si la señora con nosotros estaba en 0 a agosto 31. Entonces, ¿qué ¿sí? promedio le entregaban? Que, claro, no, el promedio eran 300 y pico de kilovatios, que es el consumo de ella, pero a ella le están cobrando una cantidad de kilovatios que se sobreentiende que no son de ella. Pero no creo que tampoco sea de adecuaciones, porque el local, cuando sucede esto que le comento, ya el local está totalmente adecuado, ya está abierto al público. Entonces, si hubo esa parte que usted explica, si existió en un comienzo, que es lo que cada uno de los arrendatarios consumía en las adecuaciones, y obviamente nosotros se los cobramos desde un comienzo. Ahorita pues eso ya no se le puede cobrar a la señora, y mucho menos Codensa se lo va a poder cobrar, porque eso fue el año pasado. No, eso ya había pasado. Ya en agosto ya el centro comercial llevaba un año funcionando, por lo tanto ya había pasado toda esa fase. A ver, déjeme, yo me ubico. El centro comercial le solicitó a Codensa la instalación de toda la parte de energía, ¿correcto? Instalaron los medidores, los probaron y quedaron funcionando. Se empiezan a hacer consumos y al cabo de un año el centro comercial vende el inmueble. Hasta ese momento no había llegado ninguna factura. No había llegado ninguna factura, porque la factura llegaba en su totalidad a nosotros. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Se colocó… Perdón, no había llegado una factura total al centro comercial. Y no llegaban facturas de cada todavía medidor. no. Llegaba una total, entonces, de acuerdo al área, de acuerdo a los kilovatios que mostraba un software que se compró para poder establecer el control, entonces a usted se le enviaba, usted ocupa el local B23, su medición de tal fecha a tal fecha fue tanto, se le mandaba diariamente el consumo como una especie de soporte al reembolso que se le iba a solicitar que nos pagara, porque nosotros le pagábamos a Codensa el total de la factura mensual, y posteriormente se le solicitaba a cada arrendatario por reembolsar el pedacito que le correspondía. Entonces, hasta agosto 31 funcionó así. Ya a partir de septiembre ya no funcionó así, porque ya Codensa tomó el control de los contadores de cada uno de los arrendatarios, y
y la única señora afectada es esta que tiene un localcito chiquitico, en cambio los inmensos no tienen ningún problema y es la única. Yo pensaría que ahí pues el propietario o quien vendió puede coayudar en la petición de la señora y pedir que lleven el medidor al laboratorio. Los medidores, algunos, suelen dar como saltos, y entonces pudo haber pasado eso, que ese medidor saltó. Esos medidores, ellos les hacen unas pruebas y logran detectar de que el medidor está dañado y se lo cambian. Y ese consumo, mientras tanto, deben dejarlo, en la empresa Codensa debe dejarlo en reclamación mientras hacen las pruebas, y una vez que contesten, si contestan negando la petición, pues pedir que interponer los recursos y que sea la superintendencia la que decida definitivamente el caso. Sí, gracias.